La última fotografía de Esteban Rojas. Hay oficios que no se eligen. Se heredan como se heredan las deudas o los silencios. Esteban Rojas tenía 34 años cuando su abuelo murió en Loncoche, un pueblo del sur donde el invierno dura 9 meses y la gente aprende a vivir con la humedad dentro de los huesos. No había vuelto en más de una década. Había escapado, como escapan los que pueden, hacia Santiago, hacia una vida que olía menos a tierra mojada y más a posibilidades. Pero los pueblos pequeños tienen una gravedad particular. Tarde o temprano, te devuelven. El abuelo no dejó deudas. Dejó una casa, una cámara analógica Rolleiflex de mediados de los 70 y un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro del sobre, una sola hoja. Instrucciones. El negocio sigue en pie. La gente del pueblo sabe. Cuando alguien muera, vendrán a buscarte. No los hagas esperar. Eso era todo. Sin explicación, sin contexto. Como si Esteban ya supiera de qué se trataba, aunque en realidad nunca había entendido del todo a qué se dedicaba su abuelo. Sabía que fotografiaba, que tenía clientes, que las personas del pueblo lo respetaban con esa deferencia particular que se reserva para los médicos y los curas, pero nadie le había explicado nunca el oficio con palabras claras. Fue la señora Ximena Painefil, vecina de toda la vida, quien se lo explicó esa misma tarde mientras tomaban té en la cocina de la casa heredada. En el sur, en los pueblos donde la muerte llega sin ambulancias ni hospitales cerca, existe la tradición de fotografiar al difunto antes del entierro, no como morbo, como memoria, como prueba de que alguien existió, de que alguien fue velado y llorado y despedido con dignidad. Las familias pobres no podían pagar fotógrafos de ciudad. El abuelo Rojas lo había hecho durante 40 años, y ahora, según la lógica implacable del pueblo, le correspondía al nieto. Esteban quiso negarse. Pensó en volver a Santiago esa misma semana. Entonces murió don Aurelio Manríquez, 82 años, agricultor, 3 generaciones en el mismo predio, y su hija tocó la puerta de la casa a las 8 de la mañana con los ojos rojos y las manos juntas. No supo decirle que no. La Rolleiflex tenía un manual escrito a mano por su abuelo con indicaciones precisas. Cómo ajustar la exposición según la luz interior, cómo posicionar el cuerpo para que la fotografía se viera digna, cómo hablar con la familia, qué decir, qué nunca decir. Había algo casi litúrgico en las instrucciones, un protocolo aprendido en décadas de práctica silenciosa. Esteban llegó a la casa de los Manríquez con la cámara colgada al cuello y el estómago apretado. Don Aurelio estaba en el dormitorio principal, vestido con su mejor ropa, las manos cruzadas sobre el pecho. La familia lo rodeaba. Había velones encendidos. Había flores que alguien había cortado del jardín esa misma mañana. Hizo 3 fotografías. Técnicamente correctas, según las instrucciones del cuaderno. La luz era escasa pero suficiente, el encuadre respetuoso. Reveló el rollo esa misma noche en el cuarto oscuro que su abuelo tenía instalado en el fondo de la casa. Un cuarto que olía a químicos viejos y a algo más difícil de nombrar. Siguió el proceso con cuidado, paso a paso, tal como estaba escrito. Cuando la primera fotografía apareció en el líquido revelador, Esteban la estudió en silencio. Don Aurelio, la familia alrededor, los velones, las flores. Y al fondo, junto a la puerta entreabierta del dormitorio, una figura de pie. Esteban pensó que era un familiar que no había notado, alguien parado en el umbral, mirando hacia adentro. Lo pensó durante exactamente 3 segundos hasta que recordó con absoluta certeza que esa puerta había estado cerrada durante toda la sesión. Él mismo la había visto cerrada.
La había fotografiado cerrada. Sacó la segunda foto del revelador. La figura seguía ahí, más nítida esta vez, más cerca del centro del encuadre, como si hubiera movido entre una toma y la siguiente. Era una silueta sin rasgos definidos, pero había algo en la postura, en el ángulo de la cabeza que transmitía una atención absoluta. No miraba el cuerpo de don Aurelio, miraba la cámara. Esteban no durmió esa noche. Revisó el cuarto oscuro buscando una explicación técnica, un defecto del rollo, una sobreexposición, algo en el proceso de revelado. No encontró nada. Las fotografías eran técnicamente perfectas. La figura era parte de la imagen, no un artefacto. A la mañana siguiente, cuando entregó las copias a la hija de don Aurelio, no mencionó nada. Recortó las fotos con cuidado, eligiendo los encuadres donde la figura quedaba fuera del margen. La familia quedó conforme. Lloraron, le agradecieron. Esteban volvió a la casa del abuelo y buscó en los archivos. 4 décadas de fotografías de difuntos, ordenadas cronológicamente en cajas de cartón. Cientos de imágenes. Las fue revisando una por una, con una linterna y una lupa que encontró en el cajón del escritorio. En todas ellas, sin excepción, había una figura, siempre en un lugar diferente, a veces al fondo, a veces casi fuera del encuadre, a veces inquietantemente cerca del cuerpo, pero siempre presente, siempre mirando hacia la cámara con esa atención sin rostro que Esteban ya no podía sacarse de la cabeza. Encontró el diario de su abuelo en el doble fondo de la última caja. No era un diario sentimental, era un registro, fechas, nombres, observaciones. Su abuelo había notado la figura desde la primera fotografía que tomó, en 1978. Había pasado años buscando explicaciones. Había consultado a un cura, a una machi, a un médico de Temuco que le habló de pareidolia y de la tendencia del cerebro humano a encontrar rostros en la oscuridad. Pero en la última entrada, escrita con letra temblorosa que Esteban reconoció como la caligrafía del final de su vida, su abuelo había escrito algo diferente. No viene por ellos. Lleva años intentando decirme algo. Esta semana entendí qué es. No voy a escribirlo porque si lo escribo se vuelve real. Que Esteban queme las fotos cuando llegue, que no revele el último rollo. Esteban miró hacia el cuarto oscuro. Había un rollo sin revelar colgado en el alambre dentro del baño de químicos. Lo había puesto él mismo la noche anterior, sin saber que era el último rollo del abuelo. Lo había confundido con material virgen. Ya estaba revelado. Se quedó parado en el umbral del cuarto oscuro durante un tiempo que no supo medir. La bombilla roja zumbaba levemente. Las fotografías colgaban en el alambre, boca abajo, secándose. Las dio vuelta una por una. No eran fotografías de ningún difunto que él conociera. Eran fotografías de la casa, de cada habitación, del jardín, de la entrada. En todas ellas había una figura. En la última fotografía, la figura estaba en primer plano, y aunque no tenía rasgos, aunque era solo una forma oscura contra el fondo de la cocina iluminada, Esteban supo, con la certeza física de quien reconoce algo que siempre estuvo ahí, que la figura lo estaba esperando. No al abuelo, a él. Afuera empezó a llover con esa lluvia del sur que no avisa y no para. Esteban Rojas se sentó en el suelo del cuarto oscuro con las fotografías en la mano y pensó en todas las puertas de esa casa que nunca había visto abiertas. Pensó en si alguna vez lo habían estado, y desde algún lugar de la casa, con la precisión de algo que lleva mucho tiempo practicando, escuchó pasos. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Y tú? ¿Habrías revelado ese último rollo? Cuéntame abajo.
A veces los comentarios me dan más miedo que las historias.